Nos están preguntando de todas partes del mundo el Papa en Irak. ¿Y qué anda haciendo el Papa, el máxima autoridad de la Iglesia Católica, en un país que le dice no a una religión para muchos, obviamente con un pasado criminal, corrupto y asesino? Y no solamente eso, pero un pasado y un presente de abusos sexuales institucionalizados dentro de la misma institución. El Papa llega a Irak y les dice: dejen de matarse, ámense como hermanos, ya no se tiren balas. Pero es que el Papa está en una burbuja, o el Papa no sabe lo que está pasando, o se hace. Así nos dicen muchos. Y hay bastante consenso en que el Papa lo que está haciendo es un teatro político. Y que lo han mandado los del establecimiento, los dueños del mundo, los banqueros, las grandes corporaciones, el complejo militar industrial. Porque el Papa, si en realidad busca la paz en regiones o países como Irak, lo primerito que tendría que haber dicho es: Estados Unidos afuera de Irak, soldados gringos afuera de Irak, armamento gringo afuera de Irak, tropas afuera de Irak, tropas extranjeras. Quizás no le han informado al Papa, pero fíjese que aquí en Irak también hay mercenarios italianos combatiendo para los gringos en el nombre de una coalición mundial que los gringos han montado en Irak. Entonces, mensaje fuerte desde los estudios de este medio para el Vaticano. Un mensaje claro, de luz. Porque nos dicen acá es que a los papas los mantienen en una burbuja, en un tubo, para que no se den cuenta de las realidades del mundo. Y les dan el texto y les dicen: esto así es. El Papa en una misión como la actual, ya hace unas horas nos dicen, ya cumplió la misión y se retiró de Irak. Pero en una misión como estas, el Papa no es más que un agente que justifica los crímenes de guerra de los gringos, de los europeos, en contra de poblaciones como la de Irak, y el robo también, como lo es el robo de los recursos naturales de Irak. El Papa muy bien lo sabe. El Papa debería de haber dicho eso: gringos out of Irak. Así nos manda usted este reporte. Gringos out, Yankees out of Irak. Mire qué interesante lo que nos dice. Papa, le recomiendan al Papa: váyase a Estados Unidos a decirle al gobierno que cierre todas sus bases militares, que son más de 1,800 en el mundo. ¿Por qué no va a eso, Papa? ¿Por qué no le va a decir al complejo militar industrial de los gringos, en vez de estar fabricando bombas, misiles, armas, por qué no mandan medicinas? ¿Por qué no mandan vacunas? Aún a sus propios habitantes nos dicen que en muchos estados de los Estados Unidos se está muriendo la gente porque no hay vacuna. Se está muriendo la gente porque no hay ni siquiera oxígeno. Mientras tanto, aquí en Irak, la embajada de los gringos es la embajada más grande, más sofisticada, más preparada y más armada de todas las embajadas combinadas del mundo. Señor Papa, ¿qué le pasa? Señor Papa, no engaña a la gente. Ya el pueblo ya dijo: el catolicismo es una ideología venenosa, es una ideología de veneno. El catolicismo envenena, intoxica. Señor Papa, aquí en Estados Unidos
sus seguidores, los obispos, los arzobispos y todos esos son depredadores sexuales. Usted bien lo sabe, señor Papa, que en Estados Unidos la Iglesia Católica ya está en bancarrota. Han tenido que pagar millones y millones. Dinero que los pobrecitos feligreses le llevan a usted de todas partes del mundo, de los rincones más pobres del mundo, señor Papa. Reivindíquese usted mismo. Usted tiene la suerte de ser de un país de América Latina, de donde viene el Jesucristo del mundo, de donde viene el revolucionario más poderoso del mundo, de donde viene ese muerto que nunca murió, el Che Ernesto, el Che Guevara. Señor Papa, reivindíquese, no venda su conciencia. No se entregue a los poderes fácticos del mundo como lo han hecho todos los otros papas. No tenga miedo, señor Papa, que lo van a matar, pero si lo matan, se va heroicamente defendiendo a los indefendibles, señor Papa, como lo hizo por el que usted dice que está aquí representar en la tierra, el Señor de los señores, que fue asesinado, mutilado, masacrado, que fue crucificado por los establecimientos de aquel tiempo, por los poderes fácticos de aquel tiempo, usted bien lo sabe, porque ese señor luchó y murió por los que nunca eran escuchados, por los que siempre eran humillados, por los pobres del mundo. Señor Papa, no se entregue a los gringos. Señor Papa, no vaya a justificar a Irak la presencia criminal de los mercenarios blancos. Debería de pedir que le devuelvan todo lo que le han robado a Irak. Señor Papa, ¿por qué no pide justicia para aquellos que asesinaron a más de 6 millones de iraquíes desde el 2003? Usted bien lo sabe que los gringos le deben a ese país, si no billones, trillones de dólares por una invasión, obviamente, completamente, y es que no hay invasiones legales, señor Papa. Ya para terminar, porque no hay tiempo, le sugerimos lo siguiente: haga una gira a Italia, un país que se despedaza, un país tomado por los musolinistas del siglo XXI, un país que lo tiene al margen, que lo tienen ya allí cerca del precipicio económico. Usted bien lo sabe cómo están los italianos, señor Papa, y esa gira le saldría bien barata, porque ahí está, solo salga de esa mansión en donde lo tienen encerrado, allí, en eso que le llaman el Vaticano, que es una de las regiones geográficas más corruptas y criminales del mundo. Ábrala al pueblo. ¿Por qué no la abren al pueblo, señor Papa? Y mire lo que nos mandan acá. Hoy en el mes de marzo le decimos al señor Papa: ¿cuándo, señor Papa, va a pelear usted? ¿Va a luchar para que mañana haya una señora mama y que no todos sean papas? Ya creo que el tiempo ha llegado, nos dicen aquí, pero la otra sugerencia que le tienen al Papa es que le exija a todos los gobiernos del mundo, especialmente al gobierno gringo, que desmilitarice al planeta. No hay ningún país en el mundo, no hay ningún otro estado que tenga el número de bases militares que tienen los gringos en todos los rincones del planeta. Sigue en sintonía.